Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema del plano cartesiano. Podemos comenzar diciendo que el plano cartesiano es un sistema de referencia que nos permite representar posiciones a partir de un punto de referencia. El plano cartesiano es un sistema de referencia importante debido a que nos permite representar posiciones de lugares y proporciona el vínculo entre el álgebra y la geometría. Lo que quiere decir es que toda expresión algebraica, como puede ser una ecuación o una función, se puede representar de forma gráfica. Y también se tiene que una forma gráfica se puede representar por medio de una expresión algebraica. Por esta última razón, el plano cartesiano es un sistema de referencia importante en el área de matemáticas. Pasemos a describir lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano se representa mediante dos rectas numéricas que son perpendiculares. Dichas rectas son llamadas ejes. Tenemos que una recta numérica sería un modelo geométrico que nos permite representar números negativos y números positivos separados por el valor 0. También podemos decir que la recta numérica tiene una escala con el propósito de representar a los números. Por ejemplo, en la imagen se muestra la escala de 1 en 1, lo que quiere decir es que se están indicando números que van aumentando de 1 en 1. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y del lado izquierdo tendríamos lo mismo pero de forma negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Cabe señalar que la escala se le puede cambiar a la recta numérica. Por ejemplo, puede ser que la escala sea de 5 en 5. Y de esta manera cada graduación tendría el valor de 5. Es decir, aumentaría de 5 en 5. El primer elemento sería 5, el siguiente sería 10, el tercero sería 15, el cuarto sería 20 y así sucesivamente. Del lado izquierdo tendríamos menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 y así sucesivamente. Por lo tanto, se le puede cambiar la escala a la recta numérica de acuerdo a los valores que se deseen representar en dicha recta. El plano cartesiano entonces es la unión de dos rectas numéricas, pero que son perpendiculares. La unión se realiza a través del valor 0. Entonces tenemos un eje horizontal, el cual vamos a llamar eje X, y un eje vertical llamado eje Y. Notemos que el eje horizontal tiene sus valores positivos del lado derecho y sus negativos del lado izquierdo, mientras que el eje Y, que sería la recta vertical, tiene sus valores positivos en la parte superior y sus valores negativos en la parte inferior. Tenemos que el punto de intersección de estos dos ejes se llama origen. Cabe señalar que este punto es de suma importancia en el plano cartesiano. A través de él se proporcionan las posiciones. Otro elemento importante del plano cartesiano serían los cuadrantes. Los cuadrantes son regiones que delimitan el plano cartesiano. Se tiene que el plano cartesiano se subdivide en 4 cuadrantes. El cuadrante 1 se delimita con los valores positivos de X y los valores positivos de Y. El cuadrante 2 es el área delimitada por los números negativos en el eje X y los positivos del eje Y. El cuadrante 3 sería el área delimitada por los números negativos tanto del eje X como del eje Y. Y finalmente el cuadrante 4 sería la región delimitada por los valores positivos del eje X y los valores negativos del eje Y. Y uno de los elementos más importantes del plano cartesiano serían las coordenadas. Las coordenadas es la información numérica que me permite representar puntos en el plano cartesiano.
Y la notación de coordenadas sería un valor numérico sobre el eje X, coma, otro valor numérico pero sobre el eje Y. Ya que hemos descrito los elementos del plano cartesiano, vamos a realizar ejemplos de representación de puntos mediante las coordenadas. Como primer ejemplo tenemos un plano cartesiano donde se describen puntos que son de lugares geométricos, los cuales tienen coordenadas, las cuales vamos a proporcionar. Para comenzar, recordemos que las coordenadas es una notación que contiene dos valores numéricos separados por medio de una coma que se encuentran delimitados por paréntesis. La primera coordenada me indica un valor numérico sobre el eje X y el segundo dato un valor numérico sobre el eje Y. Observemos entonces que estos valores numéricos van a ser tomados siempre a partir del origen. Observemos que para llegar a este punto a partir del origen, tendría que moverse uno hacia el lado izquierdo hasta llegar hasta el valor menos 7 y después tendríamos que movernos de forma vertical, es decir, en sentido del eje Y, hasta llegar al valor número 3. Por lo tanto, tendríamos que el punto A tiene coordenadas menos 7,3. Para representar las coordenadas del punto B, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. A partir del origen vamos a trasladarnos de forma horizontal y de forma vertical con el propósito de llegar al punto B. Observamos que el desplazamiento horizontal sería de 4 sobre el eje X y sería 4 también sobre el eje Y. Por lo tanto, tendríamos que las coordenadas del punto B son 4,4. De forma análoga vamos a calcular las coordenadas para el punto C. Observemos entonces, a partir del origen nos desplazamos hacia la derecha y posteriormente de forma vertical hacia abajo. Y por lo tanto tendríamos el desplazamiento de 3 unidades sobre el eje X y en dirección del eje Y sería un valor de menos 3. Por lo tanto tendríamos la coordenada 3,-3. Para el punto D tendríamos el desplazamiento horizontal que sería hacia el lado izquierdo y el desplazamiento vertical que sería hacia abajo. De esta manera tendríamos la coordenada menos 5, menos 3. Notemos que para el punto E solo se requiere el desplazamiento vertical para llegar a dicho punto desde el origen. Notemos que para este caso no existe desplazamiento horizontal, por lo tanto vamos a indicar que el desplazamiento horizontal es de 0 unidades y el desplazamiento vertical es de 3 unidades. Por lo tanto, la coordenada del punto E sería 0,3. Para el punto F tenemos una situación semejante. Notemos que para llegar del origen al punto F solo se requiere el desplazamiento horizontal, por lo que se tiene el desplazamiento vertical nulo. Por lo tanto, la coordenada de este punto F sería 6,0. Observamos entonces que proporcionamos las coordenadas de los puntos. Veamos otro ejemplo, y este ejemplo sería diferente debido a que tenemos que representar en el plano cartesiano los puntos con coordenadas 24,5, menos 36, menos 20, 48, menos 15 y menos 30,25. Notemos que se ha colocado el plano cartesiano, pero le falta la escala sobre el eje X y sobre el eje Y. Notemos que la escala de 1 en 1 para el eje X y para el eje Y no me sirven, porque los valores que se tienen son relativamente grandes en relación a la escala de 1 en 1. Debemos entonces proporcionar una escala adecuada para el eje X y para el eje Y. Fijémonos primero en los valores de la primera coordenada, es decir, los valores de X, los cuales serían menos 36,
menos 30, 24 y 48. Notemos que estos valores numéricos tienen la característica de que son múltiplos de 6. Por lo tanto, la escala adecuada para el eje horizontal sería de 6 en 6. Por lo tanto, escribimos 6, 12, 18, 24, 30 hasta llegar a 48. Y para los números negativos tendríamos menos 6, menos 12, menos 18, menos 24 hasta llegar a menos 48. Y para el eje vertical debemos de colocar los valores menos 20, menos 15, 5 y 25. Notemos que estos valores tienen la característica de ser múltiplos del valor 5. Por lo tanto, la escala que debo de colocar sobre el eje Y sería de 5 en 5. Por lo tanto, tendríamos que en la parte superior colocaríamos los valores 5, 10, 15, 20, 25 y para la parte inferior menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 y menos 25. Ya que se tiene las escalas tanto para el eje X como para el eje Y, se procede a representar los puntos a partir de las coordenadas. Para representar el punto A se debe de realizar a partir del origen dos movimientos. El primero sería horizontal con una longitud de 24 unidades y el segundo sería vertical con un desplazamiento de 5 unidades. De esta manera formamos el punto A. Para el punto B observemos que el primer desplazamiento sería hacia el lado izquierdo 36 unidades y posteriormente 20 unidades de manera vertical hacia abajo. Por lo tanto tendríamos que este punto representa la coordenada menos 36, menos 20. De forma análoga para las coordenadas del punto C tendríamos que a partir del origen se desplaza 48 unidades hacia la derecha y después 15 unidades de manera vertical para abajo. Por lo tanto llegaríamos a esta posición y este punto representaría la coordenada 48, menos 15. Finalmente el punto D tendría la siguiente posición, menos 30 hacia el lado izquierdo y 25 de manera vertical. Y tendríamos entonces que este punto representa la coordenada menos 30, 25. Observamos entonces que las coordenadas en el plano cartesiano requieren dos valores numéricos. El primer valor numérico sería el desplazamiento horizontal y el segundo representa el desplazamiento vertical. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.